Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo hoy me desperté y empecé a hacer algunas cosas que tenía pendiente. Ordenar un poco, lavar los platos, tranqui. Y en un momento miré para afuera y había un sol, pero con un vientito fresco que está corriendo a esta altura. Eh, Estaba hermoso. Es uno de esos momentos que te invitan a parar un toque y disfrutar de lo que tenés enfrente, ¿no? Entonces me senté en el patio, en el pasto, y apenas me senté, mi cabeza empezó de acá para allá, pensamientos para todos lados, futuros posibles, decisiones, escenarios distintos, como 6 versiones diferentes de mi vida en que 2 minutos habrá sido. Entonces ahí me di cuenta que muchas de las decisiones que tomo hoy nacen de esos futuros que imagino, de si me gusta lo que veo, de si quiero ir hacia ahí o no. Entonces dije, para loco. Frené y traté de respirar. Y dije, bueno, esto sería lo que es meditar. Concentrarme en la respiración, dejar que los pensamientos vengan, pero no engancharme. Entonces empecé a hacer eso, concentrarme en mi respiración. Venían los pensamientos, los dejaba ir y volví a concentrarme en mi respiración. Duré, no sé, 2 minutos también. Mi cabeza se volvió a ir así, una y otra vez. Entonces pensé, capaz que esto es la ansiedad, esa necesidad de estar en todos los futuros posibles. Menos en el presente, obviamente, ¿no? Y ahí pienso que esto también se entrena. Entonces empiezo a pensar en otras cosas que haya entrenado para agarrarme de eso y decir, puedo entrenar, meditar, lo puedo hacer también. Y entonces ahí me pregunto de dónde viene todo esto, digamos, de dónde viene este impulso de querer mejorar, de querer construir hábitos. ¿En qué momento empecé a ser así? Porque antes yo a ciertas personas que eran así introspectivas, más reflexivas, había algo que no me terminaba de cerrar. Sentía como que estaban desconectadas de la realidad, como si negaran lo que estaba pasando, como si viviesen en una especie de idea medio idealista, y yo no quería ser así. Y hoy me doy cuenta, viéndome en qué me estoy convirtiendo, hacia dónde estoy yendo, estoy yendo en cierta forma, o me estoy convirtiendo, o estoy empezando a ser parte en cierta forma de este tipo de personas que antes criticaba. Pero estando en donde estoy hoy, de este lado, digamos, si se quiere, no siento que yo esté negando la realidad, al contrario, siento que soy más consciente que antes,
qué era lo que me hacía ruido antes realmente de estas personas. Creo que yo veía algo, pero lo estaba interpretando desde mis propias creencias. Estaba juzgando algo que no terminaba de entender. Y hoy, en lugar de rechazarlo, trato de hacer algo distinto. Tomar lo que me sirve y construir mi propia versión. No copiar, no idealizar, no encasillar a nadie. Hoy juzgo mucho menos. Juzgo mucho menos que antes. No digo que no juzgo, pero lo intento. Cuando me doy cuenta que estoy juzgando algo, a alguien, trato de frenar de verlo y trabajarlo un poco, digamos. Trato de entender más, de ponerme en el lugar del otro, de pensar que cada persona hace lo mejor que puede con lo que tiene, digamos. Pero yo elijo creer que cada persona hace lo mejor que sabe, es lo mejor que sabe ser, con las herramientas que tenga, con el entorno, con las condiciones, lo que sea. Pero hace y es lo mejor que sabe. Por eso, no sé, creo que, o quizás las cosas no son buenas o malas en sí mismas. Siempre depende de cómo la interpretamos. Entonces, si quiero cambiar algo, primero tengo que entender hacia dónde quiero ir. Porque no puedo pretender cambiar la realidad si ni siquiera sé qué quiero construir. Tampoco puedo pretender que otros cambien si ni siquiera yo sé cómo hacerlo. Entonces el foco vuelve a uno y empieza por mí. Entonces ahí también me aparece una duda. ¿Esto es crecimiento o es individualismo? Y ahí viene la pregunta de siempre, ¿el cambio es personal o es colectivo? Y la termino haciendo porque no tengo una respuesta clara del todo. No sé bien ni siquiera en lo que creo, pero siento... A ver, yo siento que no puede haber un cambio colectivo si primero no hay un cambio individual. Porque nadie puede sostener algo que no es. Entiendo que hay personas que ya recorrieron un cierto camino, que entienden más algunas cosas, que te pueden mostrar otra forma de ver la realidad. Y ahí cada uno decide si escucha, si aprende, si prueba. Porque nadie puede hacerlo por vos. Yo me volví un escéptico y aplicaba lo que sería el método científico. Había una hipótesis, yo estaba escuchando una hipótesis, entonces lo que escuchaba yo no creía nada. Y escucho una hipótesis, entonces la empiezo a probar para llegar a un resultado y comprobar si me sirve, si no me sirve, si me lo quedo o no me lo quedo. Y no es perder el tiempo, me estoy conociendo lo que me sirve a mí y lo que no me sirve a mí. A otra persona le puede servir, es así. Y también pienso
Y si el cambio no es solo individual, y si es colectivo, porque capaz que puede pasar algo, no sé, de repente pasa algo que nos hace cambiar a todos. Nos obliga a replantearnos la vida de nuevo a todos, a ver la vida de otra manera, a dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer otras. Pueden ser un montón de cosas, algo externo, una guerra puede ser, otro virus, algo que nos haga cambiar como humanidad. O de repente se aparece Dios en el medio de todos y nos dice, bueno, hasta acá llegamos, dejen de hacer boludeces. ¿Me entendieron? Hagan lo que tienen que hacer, ya se los dije. Y de golpe todos cambian, todos empiezan a actuar distinto, todos empiezan a vivir de otra manera. Ahí sería un cambio colectivo. ¿Pero sería real el cambio? ¿O sería por miedo? En el caso de un Dios sí sería por miedo, pero en los otros casos más humanos, si querés, ¿sería real o sería por miedo? Porque no es lo mismo cambiar porque entendés algo que cambiar porque te sentís obligado de cierta forma. O capaz que esto que pasa sí nos hace cambiar porque querés, porque nos damos cuenta de que de esta manera se vive mejor o lo que sea. Pero en el fondo creo que sigo pensando que el cambio colectivo puede existir, pero no sé si se puede sostener si no hay un cambio individual primero. Porque podés cambiar lo que haces, pero si no cambias lo que sos, tarde o temprano creo que volvés a lo mismo. Entonces ahí el foco vuelve a uno. ¿A qué hago yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Qué elijo yo? Aunque el resto del mundo no cambie, me sigo centrando en cambiar yo. Pero también entiendo que para querer cambiar uno y enfocarse en ese cambio, influye las condiciones de esa persona, influye mucho el sistema en que vivimos. Porque por más que uno quiera cambiar, hay un límite. Porque seguís dentro de una estructura que te condiciona. Por eso creo que se dice que el cambio no es individual, sino que es colectivo. Porque hay que cambiar como sociedad. Y entonces ahí vas a tener más libertad para poder concentrarte en tu cambio. Y tiene sentido esto porque no todos parten del mismo lugar, no todos tienen las mismas oportunidades, no todos viven la misma realidad. Porque la realidad no es lo que es,
es lo en que interpretamos. Las cosas pasan, esa es la realidad, pero cada uno lo ve desde donde lo interprete a ese hecho. Pero por más de que necesitemos un cambio social para que realmente todas las personas sean libres de elegir cambiar y poder hacerlo, no sé, en el mientras tanto, ¿qué hago yo? Y ahí es donde, no sé si es una contradicción, pero a veces lo pienso de esa manera. Como que creo que que se necesita un cambio en la sociedad, pero no creo que me tenga que quedar haciendo nada o dentro de lo que es el crecimiento personal, ¿no? O me quedo esperando a que avancemos en conjunto. Entonces termino eligiendo hacerme cargo de lo mío. Digamos, no puedo ignorar todo lo que me rodea, pero entendiendo o creyendo que lo que hago con las cosas que pasan es mi responsabilidad, tengo que hacerme cargo de lo mío. Entonces no sé si tengo una respuesta clara, pero tengo la sensación de que el cambio colectivo puede ser necesario, pero empieza por alguien. Y ese alguien siempre es individual. Alguien que ve algo distinto, alguien que empieza a pensar distinto, alguien que empieza a actuar distinto. Quizás desde esa figura o figuras es que se empieza a contagiar y se crea una nueva sociedad donde todos seamos mejores, donde haya más amor, menos ego y más ser, donde las personas puedan ser. Pero mientras tanto estamos en este mundo, en esta sociedad, en esta realidad, y depende de cómo la interpretemos y de qué elijamos ser, de quienes queramos ser, y empecemos a construir eso que queremos. Bueno, hasta acá el día de hoy. Nos vemos las próximas, espero que sea con mucho éxito y seguimos pensando, seguimos buscando el sentido.